Buenos días, niños. Vamos a comenzar la clase del día de hoy dentro de la unidad que es las consecuencias, ¿no es cierto?, de las exploraciones europeas para América. En lo que respecta hoy día, vamos a ver el objetivo de la clase, ¿no es cierto?, que ustedes conozcan y caractericen la conquista de los grandes imperios americanos. Eh, una vez, ¿no es cierto?, que los europeos, después de Cristóbal Colón, se asientan en las islas del Mar Caribe, más o menos en Centroamérica, se proyectan desde estas islas las expediciones para conquistar los territorios de América continental. Y una de estas expediciones para conquistar América continental estuvo organizada por Hernán Cortés. Hernán Cortés zarpó de La Habana, en Cuba, en 1519 a conquistar un imperio supuestamente, ¿no es cierto?, muy rico en especies minerales, sobre todo en oro. Cortés supo en Cuba que hacia el oeste de la isla existía, ¿no es cierto?, un imperio muy rico, ya sea en piedras preciosas y en oro. Este era el imperio azteca. Cortés, al saber de la riqueza de este imperio, organizó una expedición y tocó tierra en lo que ahora es la ciudad mexicana de Veracruz. Desde Veracruz, Cortés con sus soldados avanza hacia el norte de México, donde toma noticias del imperio azteca y de la capital de este imperio, que era la ciudad de Tenochtitlán. Al saber, ¿no es cierto?, la ubicación de la capital azteca, Cortés toma alianza con distintas tribus indígenas que eran enemigos de los aztecas. Esto se puede entender como un elemento facilitador del imperio azteca, ya que los aztecas, ¿no es cierto?, tenían enemigos dentro de las otras tribus americanas, y esto lo aprovechó Hernán Cortés para fortalecer el ejército que iba a enfrentar a los aztecas. Una vez que Cortés llega a la capital azteca, Tenochtitlán, el emperador en tiempos de la conquista, Moctezuma, ya avisado de la llegada de estos conquistadores, invita a Cortés a su palacio, pues Moctezuma
pensaba que Cortés y sus soldados eran dioses aztecas que habían regresado a su imperio. Esta confusión de Moctezuma se puede tomar también como otro elemento facilitador de la conquista de México. Una vez que Cortés, ¿no es cierto?, está en el palacio de Moctezuma, por diversas situaciones, Moctezuma fue tomado prisionero y al saber que su emperador, ¿no es cierto?, estaba prisionero, los aztecas se rebelaron contra los españoles, lo que produjo que estos asesinaran al emperador Moctezuma y tuviesen que salir huyendo de la capital azteca. Una vez afuera de la ciudad, los sobrevivientes españoles se reagruparon nuevamente, esta vez con la ayuda de las tribus enemigas de los aztecas, y sitiaron la ciudad. Al sitiarla, rodearon la ciudad completa y no podía entrar ni salir nadie de la ciudad. Y ante la resistencia de los aztecas, Cortés, ¿no es cierto?, mandó a que se le cortara el agua a los habitantes de la ciudad. Y aparte de estar sin agua, los atacó una epidemia de viruela que terminó, ¿no es cierto?, por mermar la defensa de la ciudad. Y esta, ¿no es cierto?, se rindió a los españoles en 1521. De esta manera, ¿no es cierto?, cayó el imperio azteca, uno de los imperios más poderosos que existían en Centroamérica o Mesoamérica. Es importante recalcar, ¿no es cierto?, que los españoles, una vez conquistada la ciudad, fue destruida y arrasada. Ellos no tuvieron piedad con los defensores aztecas. Y una vez que se destruye el imperio azteca, se crea, ¿no es cierto?, el virreinato de Nueva España, que fue el primer virreinato que se creó en América. Eso es con respecto a la conquista del imperio azteca. Veamos ahora, ¿no es cierto?, lo que ocurrió, como dice acá, con la conquista del Perú. Después que se conquistó, ¿no es cierto?, el imperio azteca, los españoles avanzaron por Centroamérica hasta llegar a Panamá. Y es aquí en Panamá que Francisco Pizarro toma noticias de que hacia el sur de América existía también otro imperio muy rico en oro. Según los indígenas, este imperio era aún más rico que el imperio azteca en cuanto a sus riquezas de oro y plata. Francisco Pizarro organiza, ¿no es cierto?, una expedición para conquistar este imperio. Y en 1532 llega al Perú.
Lo primero que hace Pizarro al llegar al Perú es conquistar y destruir la ciudad de Tumbes, que era una ciudad puerto de los incas. Y desde Tumbes avanza, ¿no es cierto?, hacia el centro del Perú y se da cuenta de que el Perú estaba pasando por una guerra civil entre los dos hermanos incas que se disputaban el poder. Este elemento, nuevamente facilitador, ayudó a que Francisco Pizarro conquistara sin mayores dificultades el imperio inca. Esta guerra civil inca se resolvió en favor de Atahualpa, quien venció a su hermano y Atahualpa quedó como emperador del imperio. Cortés, ¿no es cierto?, citó a Atahualpa en la ciudad de Cajamarca para conversar, ¿no es cierto?, sobre distintos asuntos que a ambos les competían. Atahualpa acepta, ¿no es cierto?, ir a Cajamarca, pero esta vez Pizarro, en forma traicionera, lo toma prisionero en la plaza de Cajamarca, no sin antes los españoles matar a casi 2000 guerreros incas. Una vez hecho prisionero Atahualpa, es interrogado por Francisco Pizarro y Atahualpa se dio cuenta de que lo que más les importaba a los españoles eran las riquezas en oro y plata. Atahualpa hizo un trato con Francisco Pizarro y le dijo que si lo liberaba o para liberarlo, él le podía llenar una pieza, la pieza donde él estaba preso, se la podía llenar de oro, de elementos de oro, platos, cuchillos, vasos, de diferentes elementos, llenársela de oro y que de esta manera lo liberara. Pizarro acepta el trato y parten todos los mensajeros de Atahualpa a traer oro para liberar al emperador. Atahualpa cumple el trato, es decir, le llena una pieza de oro a Pizarro. Pero Pizarro, en vez de cumplir el trato y liberarlo, no encuentra nada mejor que asesinarlo. Esa fue la forma vil en que Pizarro, ¿no es cierto?, traicionó la confianza que Atahualpa depositó en él. De hecho, después del asesinato de Pizarro, la ciudad capital de los incas, el Cusco, fue saqueada y ocupada. Y la resistencia indígena por parte de los incas fue totalmente aplastada por el ejército de Francisco Pizarro. Es importante mencionar también de que Francisco Pizarro fue uno de los conquistadores más sanguinarios de América. Si Hernán Cortés cometió asesinatos en México, Francisco Pizarro
cometió el doble de asesinatos, ¿no es cierto?, contra los indios en la conquista del imperio inca. Esto es más o menos, ¿no es cierto?, a grandes rasgos, niños, lo que les puedo decir con respecto a la conquista de los grandes imperios americanos. Para complementar lo desarrollado, lo explicado en clases, van a contestar ustedes ahora acá esta guía de estudio, leyendo y bueno, escuchando nuevamente lo que yo les he relatado de la conquista del imperio azteca e inca y leyendo las páginas 86 y 87 y van a contestar estas 8 preguntas relacionadas con la conquista de los grandes imperios americanos. Eso sería por hoy, niños, que estén bien y cuídense mucho. Chao, niños.